Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a realizar, aunque de manera sucinta, la tramitación incidental ordinaria, es decir, aquella consagrada en los artículos 89, 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil. Para comenzar, recordemos qué es aquello que debemos entender por incidente. El incidente, según se extrae del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, es toda aquella cuestión accesoria al juicio, pero que requiere de un especial pronunciamiento por parte del tribunal. Ahora bien, dentro de las varias clasificaciones que es posible realizar en relación con los incidentes, una que me parece particularmente relevante es aquella que distingue entre incidentes que son de previo y especial pronunciamiento de aquellos que no lo son. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento son aquellos que suspenden la tramitación del cuaderno principal, toda vez que se tramitan en él. Se tramitan no en un cuaderno separado, no en un cuaderno incidental, sino que se tramitan específicamente en el cuaderno principal y por lo tanto lo suspenden. Es decir, el procedimiento, en particular el procedimiento principal, no puede seguir su consecución sino hasta que se resuelva el incidente de previo y especial pronunciamiento. Así encontramos, por ejemplo, a las excepciones dilatorias, es decir, aquellas consagradas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, como la incompetencia absoluta y relativa del tribunal, la litispendencia, la ineptitud del libelo, el beneficio de excusión, etc. Bien, todos esos incidentes, todas aquellas excepciones dilatorias, se han de entender como incidentes de previo y especial pronunciamiento, es decir, el tribunal no puede continuar con la tramitación del procedimiento sino hasta que resuelva aquel incidente, aquella excepción dilatoria. Por el contrario, los incidentes que no son de previo y especial pronunciamiento son aquellos que no suspenden la tramitación del cuaderno principal. De hecho, ellos se tramitan en cuadernos separados, en cuadernos incidentales. Y es por ello que la tramitación va en paralelo, no teniendo efectos suspensivos en relación con el asunto principal. Bien, habiendo realizado dicha disquisición conceptual previa, es momento de adentrarnos en lo que nos convoca, es decir, la tramitación incidental ordinaria, que como ya dije, se regula en los artículos 89, 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil. Muy bien, como en todo procedimiento en general civil y declarativo, es posible identificar tres grandes etapas: el conocimiento, la prueba y la sentencia o fallo. El procedimiento incidental ordinario no es la excepción, es posible identificar dentro de él también aquellas etapas. Pues bien, a continuación vamos a realizar de manera sistemática esta tramitación. Muy bien. La tramitación incidental ordinaria comenzará naturalmente con la demanda incidental, con la demanda o, si se quiere, solicitud incidental. En relación con la demanda incidental, una vez que se deduce, el tribunal tiene que necesariamente tomar una primera gran decisión. El tribunal, tan pronto recibe la demanda o solicitud incidental, debe tomar una actitud. En primer lugar, el tribunal podría de inmediato fallar de plano el incidente. Podría específicamente el tribunal, como primera alternativa, fallar de plano el incidente. Esto sucederá, por ejemplo, cuando el incidente sea totalmente inconexo en relación con el asunto principal. Es decir, no guarde ningún tipo de sintonía, no guarde ningún tipo de relación con el asunto principal y por lo tanto sea totalmente impertinente en relación con aquel. En esos casos, el tribunal de inmediato, tan pronto recibe la solicitud incidental, debe derechamente rechazarlo de plano. Ahora bien, la otra alternativa que tiene el tribunal, cuando no nos situamos en esa alternativa, en esa situación en donde el tribunal falla de plano, el tribunal podría efectivamente proveer dicha demanda incidental. ¿De qué manera la va a proveer? La va a proveer dando traslado. Va a dar traslado a la contraparte para que pueda contestar, para que pueda responder frente a aquella solicitud incidental. Ese traslado será un traslado de 3 días. Un traslado de 3 días para que el demandado pueda asumir una determinada actitud. Entonces el tribunal tiene, frente a la demanda incidental, que tomar una actitud, la cual puede ser, en primer lugar, fallar de plano, cuando por ejemplo el incidente sea inconexo, en cuyo caso deberá necesariamente rechazarlo de plano, o bien podría acoger de plano el incidente cuando, por ejemplo, de los antecedentes del juicio, el tribunal pueda efectivamente dar por satisfecha la pretensión incidental y por lo tanto acogerlo de plano, cuando, reitero, de los antecedentes del juicio sea evidente y no requiera más trámite, digamos, este incidente. Entonces podría fallar de plano, bien sea acogiéndolo o bien rechazándolo. La otra alternativa que tiene el tribunal es proveer esta demanda incidental dando traslado de 3 días al demandado incidental para que tome alguna actitud. El demandado debe tomar alguna actitud. Dentro, repito, dentro de ese plazo de 3 días. Actitud del demandado. ¿Cuáles son esas actitudes que puede asumir el demandado? Son básicamente 3. En primer lugar, el demandado podría bien allanarse, digamos, a la demanda incidental. En segundo lugar, el demandado podría efectivamente contestar el incidente, o bien podría no hacer nada.
podría no hacer nada. En cuyo caso se va a entender como una contestación ficta. Una contestación ficta que simplemente significa una negación total de los hechos que fueron sostenidos por el demandante en el incidente. Ahora bien, las consecuencias de la adopción de cualquiera de estas actitudes pueden ser diferentes y es por eso que resulta preciso realizar todas estas distinciones. En caso de que el demandado se allane, el tribunal necesariamente debe fallar, en este caso más bien resolver de plano el incidente. El tribunal, frente al allanamiento del demandado, debe resolver el incidente. Entonces el tribunal debe resolver. En este caso ya no será necesario, naturalmente, no va a ser necesario citar o más bien recibir el incidente a prueba, toda vez que en este supuesto no existen hechos o puntos controvertidos. Por lo tanto, frente al allanamiento del demandado incidental, el tribunal debe resolver de plano dicho incidente. Ahora bien, en relación con estas dos actitudes, la contestación directa o bien la contestación ficta a consecuencia de la inactividad del demandado dentro de ese plazo de 3 días para poder contestar a la demanda incidental, el tribunal nuevamente puede tomar una decisión. El tribunal debe tomar una decisión o nuevamente puede adoptar una actitud, ¿cierto? Debe tomar una decisión o bien asumir una actitud. ¿Cuál es esa decisión? En primer lugar, podría el tribunal fallar de plano. Una primera gran decisión del tribunal podría ser fallar de plano o resolver de plano. Podría resolver de plano. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando el tribunal, a la luz de la demanda incidental y a la luz de la contestación, estime que no existen hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, o bien el tribunal estime que en base a los antecedentes ya levantados, en base a los antecedentes ya crimidos, resulta suficiente para llegar a una convicción tal que le permita, por tanto, resolver dicha incidencia, aquella cuestión accesoria al juicio. Eso va a suceder, digamos, en esa primera hipótesis. Y una segunda posibilidad que tiene el tribunal en este momento es recibir el incidente a prueba. Recibir el incidente a prueba. Esta, digamos, es la segunda posibilidad que tiene el tribunal una vez que recibe la contestación del demandado. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el tribunal para tomar alguna de estas decisiones? Bueno, es un plazo establecido por la ley que es de 3 días. ¿Ya? Dentro de 3 días debe tomar alguna de estas actitudes. O bien resolver de plano, cuando estime que en base a los antecedentes ya levantados resulta suficiente para llegar a una convicción tal que permita resolver el asunto, este asunto accesorio. O bien podría recibir el incidente a prueba, cuando estime el tribunal que existen, en base a los elementos entregados, hechos o puntos pertinentes, sustanciales y controvertidos, y por lo tanto va a requerir que se rinda prueba para poder llegar a una convicción tal que le permita resolver esta incidencia. Bien, ¿qué podemos decir a propósito de esta resolución que recibe el incidente a prueba? En primer lugar, esta resolución va a fijar los puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos respecto de los cuales las partes van a tener que probar dentro del término probatorio que ya mencionaremos. En segundo lugar, otro comentario que pudiésemos señalar en relación con esta resolución que recibe el incidente a prueba, dice relación con la forma en que ésta se notifique. En la forma en que ésta se notifica, más bien. La resolución que recibe el incidente a prueba se notifica por el estado diario. Se notifica por el estado diario, es decir, de conformidad a las reglas dispuestas en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil. Y en tercer lugar, otro comentario que pudiésemos señalar en relación con esta resolución es que el único medio de impugnación que procede en relación con aquel es el recurso de reposición. El recurso de reposición, el cual no va acompañado con la apelación subsidiaria, como sí sucede a propósito de la resolución que recibe no el incidente a prueba, sino que la causa a prueba. Entonces, en relación con la resolución que recibe el incidente a prueba, podemos señalar que se puede impugnar solo a través del recurso de reposición. Bien, una vez que se notifica el incidente a prueba, o bien desde que se resuelve la última reposición en relación con aquella, podemos señalar que comienza a computarse el término probatorio ordinario en materia de incidentes, el término probatorio incidental. El término probatorio incidental es de 8 días, o bien 8 días más tabla de emplazamiento cuando haya de rendirse prueba fuera del territorio jurisdiccional del tribunal. Ya en ese último caso estaríamos en presencia de un término probatorio extraordinario. Ya lo repito, el término probatorio en materia de incidentes puede ser ordinario o extraordinario. El término probatorio ordinario en materia de incidentes es de 8 días. Ahora bien, si se requiere rendir pruebas fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, se tendrá que abrir por de pronto un término probatorio extraordinario, que van a ser esos mismos 8 días, más el aumento conforme a la tabla de emplazamiento, con un límite que señala la ley que no puede ser más de 30 días. Entonces, 30 días va a ser el máximo.
el máximo de tiempo que se puede ampliar este término probatorio. Jamás más allá de los 30 días. Ahora bien, una vez vencido este término probatorio de 8 días u 8 días más tabla de emplazamiento con un tope de 30 días, el tribunal va a tomar su última decisión, si se quiere, ¿ya? Aquí nuevamente viene la actividad del tribunal. El tribunal, una vez vencido este término probatorio, debe, en primer lugar, resolver de inmediato, puede, más bien, resolver de inmediato, o bien, el tribunal puede diferir la resolución del incidente dentro de los 3 días siguientes. O bien, puede, por lo tanto, resolver dentro de los 3 días siguientes. Bien, en este caso vamos a tener ya el fallo del incidente, la resolución que falla este incidente. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles naturalezas jurídicas que podría tener este fallo del incidente? La sentencia que falla el incidente puede tener dos posibles naturalezas jurídicas. Puede ser o bien un auto o bien una sentencia interlocutoria de primer grado. Este fallo que resuelve el incidente puede tener, como dije, dos posibles naturalezas jurídicas. Puede ser o bien una sentencia interlocutoria de primer grado o bien un auto, de acuerdo a la clasificación que realiza, como ustedes bien saben, el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere en esencia a la naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales. Ya. Entonces puede ser, como dije, una interlocutoria o bien puede ser un auto. Bien, ¿cuándo será interlocutoria de primer grado y cuándo será un auto? Será una sentencia interlocutoria de primer grado cuando el incidente, cuando el fallo haya más bien resuelto el incidente estableciendo derechos permanentes en favor de las partes. La resolución que falla el incidente será una sentencia interlocutoria de primera clase o de primer grado en la medida que, al resolver esta incidencia, conceda derechos permanentes en favor de las partes. Así sucede en relación con la sentencia que acoge el desistimiento de la demanda, toda vez que el derecho permanente será naturalmente la extinción de la pretensión civil deducida, digamos, en dicho juicio. Recuerden ustedes que el desistimiento de la demanda, en tanto incidente especial, reglamentado con todos sus pormenores en el Código de Procedimiento Civil, genera efecto de cosa juzgada. Por lo tanto, ese sería un ejemplo de una sentencia interlocutoria de primer grado. Y la sentencia que falla el incidente será un auto cuando la resolución falla el incidente sin establecer derechos permanentes en favor de las partes. La sentencia que falla el incidente será un auto en la medida que solo lo falle, solo resuelva la incidencia, sin establecer derechos permanentes en favor de las partes. Así sucede, por ejemplo, en relación con la resolución que deniega el abandono del procedimiento, entendido aquel como también un incidente de carácter especial. En ese caso, naturalmente, vemos que no hay derechos permanentes en favor de las partes y por lo tanto solo resuelve el incidente y en tal sentido se constituirá, en cuanto a su naturaleza jurídica, en un auto. Bien, eso por cuanto a la tramitación general de los incidentes, regulado, como ya lo he repetido en varias oportunidades, entre los artículos 89 y el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil. Por último, reparen que esta tramitación, por definición, debe ser una tramitación breve, una tramitación concentrada, una tramitación que sea lo más eficaz y expedita posible. Y es por ello que ustedes pueden advertir que, por ejemplo, no existe ni observaciones a la prueba, tampoco existe citación a las partes a oír sentencia, ni ninguno de esos trámites que habitualmente uno podría observar en algún procedimiento civil declarativo, ¿ya? Habitualmente, ¿cierto? Bien, eso entonces por cuanto al contenido que quería expresarles en esta oportunidad. Espero les haya servido esta explicación y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.